Muy bien, muy completito el programa del día de hoy y ya nos metemos en lo que es el tema del día, el tema que vamos a tocar nosotros, ¿no? Me gustó el hashtag de periodistas DM. Periodistas DM, exacto. Bueno, se hablaba mucho de periodistas K, de periodistas militantes. Bueno, estos son periodistas DM, digo, siguiendo la misma lógica. Vamos a estar analizando no solamente sobre lo que es hacer periodismo hoy aquí en la Argentina, en esta Argentina, sino en esta discusión también que se dio de periodismo militante, periodismo no militante. Vamos a estar viendo algunos informes de eso, aquel viejo dicho de Macri, conmigo no va a haber 678 ni 567. Sí. Vamos a ver si es tan real o no. Vamos a ver eso, vamos a ver cuáles son los actuales periodistas militantes también. Así digamos es. que los hay y muchos. Pero para involucrarnos en este tema, si te parece, vamos a algo poco feliz, que tiene que ver con el despido de muchos trabajadores de prensa de medios que fueron públicos, medios públicos y medios también privados. Así que, si te parece, nos metemos en el primer informe del día. Por favor, vamos a ver. Vamos a verlo. No existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. Un periodista de esta radio, que habló con vos lo llamaste, ¿sí? Le ofreciste un horario en esta radio, propuso a algunos de los que estamos acá como columnistas y vos dijiste, no, esos no, porque son irrecuperables. Se lo dijiste, él lo puede ratificar en sede judicial cuando sea. ¿Qué decís de eso? Yo lo que pienso es que tengo el derecho a hacer la programación con los periodistas que respeto, porque considero que son válidos o no para la nueva programación. Digamos, si no tendrían que estar todos hasta por siempre en Radio Nacional. No, el periodo que vencen nuestros contratos no es por siempre. Yo lo que creo es que, por ejemplo, vos, Jorge, en Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. Paulino, perdón Querido por Víctor la Hugo, intromisión. ¿Cómo va? por favor, ¿Cómo buen están? día. ¿Cómo está? Me están echando de la radio en No este te momento. muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega la mañana. Mandó la tanda. Víctor Hugo. Abrí el micrófono para que me despida. Déjame decirle a Paulino. No de esta forma, pero no de esta forma. Pero ¿cuál sería la forma? Sí, de la forma que... ¿Vos qué porque una crees? cosa es charlar con vos, tranquilo, saber cuál es la tesitura con la que vas a tener, y otra cosa que puedes decir La cuando vas a voy al aire. escuchar, soy un profesional. Yo no Voy a te decir juzgo. que me están echando de la radio, que no puedo hacer mi programa, que me despido de la audiencia. No. ¿Hay alguna cosa que sea mentira en esto? ¿Vas a decir ¿Me están eso? echando o no me ¿Vas a están decir echando? eso? Sí, claro que te estamos echando. Me están echando de la radio. Hay muchos empleados nombrados en el kirchnerismo que siguen trabajando, digamos, para el kirchnerismo, no para la actual gestión, embarrando de alguna manera la cancha. Esto no es una persecución que tenga que ver con lo partidario. Telam es un caso crucial. Hay 200 empleados alrededor, números aproximados, que responden todavía al kirchnerismo y que duplican a la redacción que ya había. No existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. 21 trabajadores de Radio Nacional, sindicados a través del Twitter, del Facebook, de alguna manera fueron determinando que eran kirchneristas o que tenían alguna simpatía por sectores de izquierda y los han despedido desde el gobierno nacional con la firma de Miguel Pereira y por supuesto con la decisión, antes que ninguno, de Hernán Lombardi. Acá no existen ni listas negras ni persecuciones ideológicas, ellos son cosas que no tienen nada que ver. Y a mí no me queda muy claro si la confección de las listas, en función de lo que ha dicho el trabajador, ha sido por una cuestión ideológica o de ineptitud de los 21 que están en esa lista. Claro, es porque fue director y es un cargo político y no queremos engrosar la capa geológica. Pero me gustaría que me gente exprese que no ha claramente. sido director. ¿Es Todos ideológico fueron o de No, ineptitud? son gente periodista, lo acaba de decir, lo conozco el caso de Jujuy. No es así. No, ingeniero, No es por así. favor, por favor. Yo voy a su bonomía como hombre y como No es político, así. ingeniero. Conozco el caso de Jujuy, lo acaban de decir. Jujuy es un periodista deportivo, estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo. No fue nombrado como director, no rindió para director, rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento. Es parte de una problemática que ya se viene arrastrando no solamente hace un año, como bien decías, donde hemos entrado en conflicto a raíz de la retención de 35 salarios de compañeros y compañeras, que se enmarca dentro de un contexto de vaciamiento y de una problemática que para los trabajadores de Radio Provincia no es nueva. Tampoco creo que los periodistas deben ser perseguidos ni hostigados por su pensamiento, y mucho menos por parte del Estado, que es justamente el que tiene que protegerlos, como nos tiene que proteger a todos los ciudadanos.
Muy bien, era otro Macri ese, ¿no? Era el blanco y negro, era el jefe de gobierno porteño, no es lo mismo que el presidente. Sí, está bueno ver un poquito, ¿no? De qué se decía antes, qué se dice ahora, qué se ha hecho. El Estado no debe perseguir a los periodistas. Bueno, vamos a analizar sobre cómo es hacer periodismo hoy acá en esta Argentina con Adrián Belinche y con Gabriel Morini, que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos los dos a nuestro canal. Ya han estado alguna vez, ambos, ¿no? Sí, un par de oportunidades. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, dos periodistas locales la han pasado mal cada uno en sus respectivos trabajos. Vamos a estar analizando eso ahora en un ratito, pero antes hemos visto este informe, queremos mostrarle las palabras de periodistas que han pasado por Radio Nacional, por Canal 7, por medios públicos que fueron despedidos, periodistas que ayer estuvieron en la entrega del premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff y que nos dejaron sus testimonios sobre lo que fue vivir eso y ahora nos metemos a analizarlo con ustedes. ¿Les parece? Sí, claro. Muy bien, vemos las palabras de estos periodistas de medios públicos echados. Nos han hecho la vida difícil, ya llevamos 1 año y medio, los que fuimos echados de los medios públicos, pero también otros periodistas que comparten la mirada crítica sobre esta derecha que gobierna, y se nos hace muy difícil, en parte porque los propios medios que recogen un discurso crítico del macrismo están en dificultades o directamente los empresarios los han descuidado. Las primeras medidas que hizo el gobierno fue claramente echar a todos aquellos que tenían pensamiento crítico hacia el macrismo. Dejan, porque esa es una de las técnicas, siempre dejan a 2 o 3 en los distintos medios para justificar como que hay una especie de pluralismo, pero la verdad que lo que hicieron fue barrer con cualquier atisbo de pensamiento crítico en todos los medios, ¿no? Yo creo que lo que hay es un desplazamiento de ciertos periodistas que tuvieron o tuvimos algún grado de compromiso con una comunicación diferente a los medios hegemónicos que informaban en la Argentina en los últimos 70 años. Cuando en el debate presidencial el hoy presidente habló de los panelistas de 678, entre los cuales quedaron incluidos algunos que no fueron panelistas, como acá mi amigo Brienza, por supuesto que se inició una persecución sistemática que fue desde el primer momento sacarnos a todos de Radio Nacional y dejarnos sin espacios en los medios. Muy bien, ahí veíamos parte de lo que decían los asistentes ayer, periodistas asistentes ayer a la entrega del premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff. Tenemos que agradecerle también a la gente del área de noticias de TVU y del noticiero que gentilmente nos han cedido las imágenes. Bueno, Gabriel, me gustaría arrancar con vos en este caso, que en un medio público nos aclarabas además por aire, a mí no me despidieron, pero sí sufriste un poco el hostigamiento en este sentido y el desplazo, ¿no? Después de muchos años en la mañana de Radio Provincia. Sí, claro. A mí me corrieron del aire, sin mediar explicaciones, sin ofrecer argumentos, sin dar ningún tipo de motivos, sin brindarme motivos por los cuales tomaban esa decisión. Me corrieron del aire después de 7 años, más de 7 años, de llevar a cabo el programa No Corrajes Peor, que siempre fue de 9 de la mañana al mediodía. Y el horario central, digamos, de la radio. En horario central, a segunda mañana, sí, un horario mucho encendido, siempre, en cualquier radio. Pero bueno, creemos que no solamente terminó No Corrajes Peor, digo, yo no quiero ponerme en el centro de esa escena, me parece que es un poco más importante, que es tratar de terminar, tratar de romper, por lo menos, con un proyecto comunicacional. La FM de Radio Provincia de Buenos Aires tiene algunas características desde hace muchos años, o había logrado algunas características de hace muchos años, que son interesantes, en tanto emancipatorias. En primer lugar, era una radio hecha por los trabajadores, prácticamente no había personal contratado estelar, digamos, que nutriese esa programación. Éramos todos trabajadores, la gran mayoría de planta, algunos compañeros con contrato, pero que hacen tareas operativas diarias. En segundo término, era una programación que se había pensado no en unidad,
pero sí en consonancia. Digo, se pensó una programación y no un contenido de franjas horarias donde se depositaran diferentes programas que no tenían nada que ver entre sí. Había un perfil de construcción de audiencia. Había un perfil comunicacional pensado desde un medio público. Cuando vos te toca gestionar un medio público, una de las primeras cosas que tenés que pensarte es, bueno, ¿qué es un medio público? ¿Por qué es la razón de su existir? Le pasa a las autoridades de la televisión universitaria. Me pasa a mí como autoridad de Radio Universidad de La Plata. Y también nos sucedió en su momento como trabajadores de Radio Provincia de Buenos Aires. Cuando vos pensás eso, bueno, primero no es fácil encontrar los motivos, ¿no? No es fácil encontrar cuál es el destino de una radio pública. Entonces por ahí no está mal empezar a pensar en diferenciación. ¿Y en diferenciación de qué? Bueno, en diferenciación, entre otras cosas, por ejemplo, de las radios comerciales, ¿no? ¿Pero tiene que estar ligada, por ejemplo, a un proyecto político, una radio pública o no? No, de hecho, la radio pública que nosotros construimos no estuvo ligada a un proyecto político. A ver, esta es una radio del Estado de la provincia de Buenos Aires. Y cualquier oyente, no corras que peor, puede dar fe de lo que sostengo en este momento. Este fue un programa particularmente crítico con la gobernación de Daniel Scioli y con muchos de los aspectos de la gobernación de Daniel Scioli. Sin embargo, logramos convivir 8 años en términos de proyecto radiofónico y 6 años en términos de proyecto grupal, no corras que peor, el programa que yo conducía, ¿no? 6 años convivimos con un gobierno con el que de algún modo en término comunicacional, desde la radio del Estado, y seguramente No Corras que Peor, y las cosas que decíamos en No Corras que Peor, era una piedrita un poco molesta al andar del gobierno bonaerense. Sin embargo, nunca tuvimos ni una amenaza, ni nada que se le parezca. Bueno, las cosas cambiaron, y cambiaron claramente. Pero lo que cambió fundamentalmente, cuando vos pensás una programación de una radio pública, cuando vos pensás contenidos de un programa dentro de una radio pública, yo creo que está bien que desde 2009 en adelante empecemos a incorporar algunos conceptos que quienes tratamos de pensar, de reflexionar sobre la comunicación, en realidad venimos pensando desde hace muchísimo, ¿no? Y tenemos que pensar en el concepto de comunicación como derecho. ¿Y comunicación como derecho de quién? ¿Solamente como derecho mío? Digo, la comunicación es solamente... yo soy solamente sujeto del derecho a comunicar porque soy comunicador. No. El sujeto de derecho en torno a la comunicación es la audiencia. Esto nosotros estamos hablando de una radio pública, pero bueno, radios privadas, porque para eso está Adrián también acá, lo ha sufrido en una radio privada aquí local. Sí. Y en tu caso fue previo al gobierno. Fue previo, digamos, inclusive. ¿No? El gobierno ya estaba, el nuevo gobierno, pero empezó todo entre elecciones, digamos. Claro. En realidad había empezado ya cuando me contrataron, porque como que el dueño del medio, que es el empresario mediático más importante de la ciudad de La Plata, en cuanto a diversidad de medios, gráficos televisivos y radiales y demás, me dio la impresión desde siempre que rápidamente se arrepintió de haberme Estamos contratado. hablando de Kreiserburg, el dueño Raúl del diario El Día. Kreiserburg, sí, El Día y Radio La Redonda. La Redonda, la 99.1, que ahora está prácticamente vaciada, el canal Imagen Platense, o sea, varios medios. Antes tenía el Diario Popular, antes tenía Noticias Argentinas, se fue desprendiendo. La verdad es que a mí me hostigó desde el principio. Él en persona, y bueno, la gente que él maneja, por las opiniones siempre. Y esos 2 años que fueron muy gratos en alguna parte, pero también muy ingratos en alguna otra, porque es difícil trabajar presionado, cuando todavía había un gobierno con el cual uno podía simpatizar más o menos, pero no se lo podía elogiar. Una vez, cuando yo empecé, le dije, bueno, dígame Raúl, ¿qué cosas a usted le molestaría que yo dijese? Lo pensó, me dice, cuidemos a Pablo, me dijo, por el intendente. Y después me dijo, no te metas con el arzobispo. Esas fueron las 2 marcadas de cancha que me hizo, las cuales ya imaginé que iba por ahí y acepté. Uno puede aceptarlas o no. Y le dije, ¿y lo demás? Gobierno provincial, gobierno nacional. No, lo demás no. Bueno, libertad. Cuando
empecé a ver que esa libertad era cercenada casi día tras día, con llamados telefónicos, para reuniones, para explicarme. Una vez le dije, pero Raúl, usted me dijo claramente que no toquemos a Pablo. Estas cosas no se dicen mucho, yo sé que no se dicen mucho en televisión, pero no me interesa, yo ya estoy afuera, lo puedo decir tranquilamente. Y que no me meta con el arzobispo. De lo demás no había problema. O sea, me dio libertad. No, libertad para que critiques, no para que elogies, me dijo. Esa fue la frase. Tenemos un fragmentito de lo que fue tu diálogo con Kreiserburg, que lo grabaste. Lo grabé, ¿sí?, con el celular. Con el celular. Porque ya estaba un poco cansado. Digo, quiero tener un registro de esto. Es uno de tantas llamadas que ya habías tenido. Unas de tantas y en persona. Las grabé por teléfono y las grabé en persona. Bien. Porque ya estaba cansado. Vamos a escuchar un pedacito de lo que fue este diálogo con el dueño del te llama el tipo, digamos, dueño de la mayor cantidad de medios en el Ciudad de Plata. Que acá muy fuerte con el Diario El Día y la Red 92, digo, de La Redonda. De La Redonda, sí. Ese es otro lado. Digo, de La Redonda y del Diario El Día. Te llama y tiene esta conversación con vos. A ver. Vos querés parecer, vos estás haciendo la campaña del oficialismo, sí, esto es lo mismo que están haciendo. Déjame meterle algún bocadillo. Yo siento que la sociedad está hablando de un tema y nosotros, al no tener ningún tipo de contrapeso, lo que hacemos es no podemos decir nada. Parece que estamos haciendo una campaña sin decir. No. Lo que vos decís es la representación de la política del oficialismo. Y eso no va. Nosotros no hacemos ni de oposición ni de oficialismo. Vos estás muy lanzado, Benítez, muy lanzado. No hagas preguntas, nada. Y si no, me tomate vacaciones hasta después de la selección. No me haces caso, el juego yo te dije, ni preguntas ni cosas, y estás a seguir. Ya estás en otra cosa. Yo no tengo respuesta frente a eso porque para mí no dice nada. No, yo pedí que me pasaran todas las cosas que vos hacés políticas. No, como el viernes que te mandaste, ya ni me acuerdo cuándo, y será la última. Pero no, evidentemente estás sacado. La pasión te lleva. ¿Qué tiene que decir? Que frenes. ¿Qué querés que te diga eso? Que frenes. No tenés que decir nada. Frenás, terminás con esto. Hablo de dibujos animados. Hay montones de cosas de las cuales hablar. Bueno, muy bien, ahí veíamos fragmentito tremendo el llamado. Dice, ¿qué querés que te diga? En un momento ya no, sin saber. Sos mi jefe, ¿qué querés que te diga? Claro. Sos el que me paga el sueldo, ¿qué querés que te diga? En realidad hay otra parte previa. A mí me acusaba de hacer campaña del miedo, la famosa campaña del miedo. La frase exacta en aquel momento fue, cuando se hablaba de pobreza cero, fue, si vas a votar porque querés que un iPhone salga como en Santiago de Chile, $300, sin duda el que tenés que votar es Macri, porque te lo va a asegurar eso, lo diga o no lo diga en la campaña. Ahora, si lo vas a votar por pobreza cero, a él o a Scioli, no te van a satisfacer lo que vos querés poner en tu voto, porque es mentira eso, es promesa de campaña. Claro. Bueno, eso fue el motivo de este llamado. Yo estaba en un bar en una tarde y me entró esta llamada después de que había dicho eso a la mañana, en el programa que también era el mismo horario, era de 9 a 12, un horario central. Después de esto me tomé vacaciones, le tomé la palabra, le dije, bueno, hasta el balotaje no salgo al aire. Además recibí amenazas, livianas podría decir, porque fueron en papel, no fue nada muy grande. Pero uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy jugando? Yo voy a perder el trabajo y encima que me rompan el auto, porque fue una en el auto y una en mi casa. Entonces digo, no, hasta acá llego. Llegué hasta el balotaje. Cuando terminó el balotaje me reincorporé. Cuando ganó Macri, digo, bueno, ya habrá terminado todo. Claro, porque él ahí te dice, tomate unas vacaciones hasta que termine todo esto. Hasta que todo esto era el balotaje. Sí. Él jugaba y apostaba a que gane Macri. Una vez que ganó Macri, volví. Hasta Navidad, me despedí como todos los años, hasta el año que viene. El programa se llamaba en ese momento Todo por la Plata. Me despedí hasta febrero y cuando me voy a reincorporar en febrero tenía el telegrama de despido. Uno dice, ¿está en su derecho de despedirme? Por supuesto que está en su derecho, es un medio, si me indemniza, está en su derecho de despedirme. Nadie acá habla de que un medio privado no tenga derecho de despedir. El tema es la hipocresía. Claro.
Porque a mí no me despiden por baja audiencia, no me despiden por haber dicho algo mal al aire o por ser mediocre o porque el programa no tenía el contenido que él quería a nivel programa de radio. Me despide porque pensaba distinto a lo que él le convenía. Y la verdad es que en su momento yo dije, qué raro ahora que me despida, ahora que ganó Macri, él quería que gane Macri, ganó Macri, ya está. Claro, ahora después viendo lo que hizo Macri en este año y medio, ahí me di cuenta que sí hubiera sido más que una piedra en el zapato, porque sabía que yo no me iba a callar de ciertas cosas y yo le podría haber metido mucho ruido en su relación con el Estado. Los medios privados viven del Estado también, aunque quieran acusarse a los medios públicos de vivir del Estado. Los medios privados viven de la pauta publicitaria. Si vos le metés ruido entre la relación de la política, que es de la cual viven, y ellos, allí puede ser que le bajen una pauta. Y no, porque ese muchacho que tenés a la mañana dice tal y cual cosa y no nos conviene, está revelando determinadas cosas. Y a partir de ahí entiendo por qué me despidió. No por esto lo justifico. Entiendo que me haya despedido. Y lo siento como parte de su derecho, pero que no digan que hay libertad de prensa. Porque esa es la mentira y esa es la hipocresía. Eso es lo importante de la aclaración, digamos. Ahora, en este caso a vos te llamaron por teléfono. ¿En tu caso hubo algún llamado, por lo menos, diciéndote, che, no vas a estar más a la mañana? ¿Cómo te enteraste? Nosotros nos avisaron primero que iba a cambiar toda la programación. Cuando empezaron a hablar de cómo se configuraba la nueva programación, todos sostenían los espacios de conducción, o casi todos sostenían los espacios de conducción, excepto yo y Alejandro Reyes, un compañero que hacía un programa de divulgación musical a la tarde. A mí me ofrecían, después de haber conducido durante 7 años la segunda mañana, me ofrecían hacer columnas de información local, exclusivamente local, lo H en San Carlos, en el mismo horario que yo había conducido durante 7 años. Me parecieron condiciones claramente humillantes, intencionalmente humillantes. Claro, pasar de conductor a columnista en el mismo horario en que estaba. No es solamente pasar de conductor a columnista. Yo siempre me moví con mucha libertad. El producto que hacíamos era un producto que estaba hecho en base a nuestros intereses, y desde ese lugar creo que habíamos construido una gran audiencia. Teníamos una gran audiencia. Una audiencia que era un hecho un poco extraordinario, se expresó y se visibilizó muy claramente hacia el final del programa a través de diferentes medios, incluso manifestándose. En el último programa incluso, ¿no? Hubo mucha gente ahí afuera de la radio. También mucha manifestación a través de redes sociales y llamados y demás, ¿no? Y porque a mí yo, sin lugar a dudas, de lo que está pasando en términos comunicacionales, y aún peor, de lo que está pasando en términos políticos y económicos, que un periodista le permitan o no le permitan decir, que a este periodista le permitan o no le permitan decir en su lugar de trabajo durante casi 20 años, como es Radio Provincia, debe ser muy poco significativo respecto a algunas de las terribles cosas que le están pasando a la Argentina, un endeudamiento feroz, que del 22% del Producto Bruto Interno en deuda externa ha pasado a más del 53% en menos de 15 meses. Digo, realmente, yo insisto, por eso no me quiero poner en absoluto en el centro de la escena. Pero a mí lo que me preocupa seriamente es que nuevamente el paradigma desde donde se piensa la comunicación de un medio público es la comunicación como mercancía. Y cuando la comunicación se ofrece como mercancía, solamente la puede ofrecer aquel que la puede producir, y solamente la puede producir aquel que tiene los fierros para producirla. Pensar la comunicación como derecho nos obliga a otro desafío, en el que los medios públicos, en los que, no sé, por ejemplo, cuestiones tan básicas pero difíciles como son, no sé, la política salarial, están de por sí garantizadas. Desperdiciar los medios públicos para hacer comunicación mercantilista, bueno, es de una infamia tan grande, y es de un retroceso tan absurdo para los tiempos que corren en la Argentina en particular y en el mundo, que tal vez no en lo inmediato, pero serán castigados con creces por esa política y por esas decisiones.